¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Es un gusto saludarles. Estamos aquí con nuestro querido amigo y hermano Israel Sierra, que es ampliamente ya conocido en esta plataforma. Y pues, aprovechando esta temporada, Israel, bueno, saludarte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo Gracias, te encuentras? pastor. Muy bien. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por darnos esa oportunidad de estudiar, escudriñar su palabra y poder compartirla con ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Gracias, pastor, por la invitación. Así es. Es posible que aquí vamos a expresar algunas cosas de las que usted no se va a sentir muy cómodo, porque tradicionalmente hemos actuado de una manera y hemos creído que estamos haciendo lo correcto, pero Israel, yo creo que la historia es verdad, la historia es verídica. Sí, es clara. Es clara, y hoy vamos a poner pues en evidencia lo que la historia dice y pues por sobre la historia lo que la palabra de Dios indica referente a este tema que nos envuelve en esta época de la Navidad y todo lo que concierne. Así que pues nada, dispongámonos para adentrarnos un poquito a esa temática. Así es. Siempre acostumbramos a hacer una oración aquí. Oremos. Claro que sí. ¿Oras o...? Listo, yo oro. Está bien. Querido Dios, bondadoso Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí grabando este video, Señor, para aquí nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven. Queremos pedir una bendición y un espíritu humilde para nosotros y para las personas que nos están viendo en este momento. Amén, para Señor. que podamos entender este precioso mensaje y podamos actuar conforme a lo que el Señor nos ha indicado. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Así que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir este mensaje en esta hora, mis amados hermanos. Sí, bueno, mi pastor, lo primero que quiero hacer es comprobarle, o mejor dicho, la Biblia va a comprobar, ¿sí? Realmente para que nuestros hermanos que no conocen, que no son cristianos, que no tienen mucho conocimiento en las cosas de Dios, puedan conocer también, y nuestros hermanos adventistas puedan corroborar si Jesús nació en diciembre o no nació en diciembre. Entonces vamos rápidamente al libro de San Lucas. Vamos a ir a San Lucas, sí. El libro de San Lucas en el capítulo 2. Y yo he escogido 4 detalles importantes que vamos a estudiar hoy, que nos van a señalar, porque la palabra de Dios no hay un registro claro que diga en qué fecha exacta nació Jesús. Pero sí nos indica la palabra de Dios en qué temporada más o menos nació. Entonces lo importante es eso, conocer. Vamos a leer el capítulo 2 a partir del versículo 4. A partir del verso 4. Dice: También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces fíjese que aquí hay dos características importantes, ¿no? Las que quiero resaltar. La primera es que el niño estaba envuelto en pañales. Estaba envuelto en pañales. Solo en pañales, ¿cierto? Correcto. Nosotros siempre hemos visto la imagen de Jesús, del bebé de Jesús. Envuelto en pañales. Sí, como sin ropa, pero envuelto en pañales, ¿cierto? Totalmente. Si Jesús hubiese nacido en diciembre, mis hermanos, hay algo claro aquí. La temporada, o mejor dicho, las estaciones del año que hay en Jerusalén, en Belén, son 2, básicamente al año, ¿cierto? Hay 2. Invierno y verano. Y hay un poquito de primavera, pero dura muy poquito. Pero básicamente la mayoría es invierno y verano. Y el invierno tiene aproximadamente de 10 grados hasta 5 grados baja la temperatura. Es una temperatura bastante fría. Entonces, si nos damos cuenta, si Jesús hubiese nacido en diciembre, en aquel momento, el primer aspecto importante que tenemos que mirar es que el niño estaba ¿cómo? Envuelto en pañales. Diciembre viene a ser, en ese entonces vendría a ser invierno o verano. Invierno. Diciembre, enero y febrero, invierno. Frío. Sí, incluso se dice que el mes de enero es uno de los meses más fríos en Belén. Cae nieve y todo, ¿ya? Entonces, ahí encontramos el primer aspecto importante que señalamos. Si en Belén el niño Jesús hubiese nacido en diciembre, yo no creo que hubiese estado en pañales.
No sé debería qué piensa estar usted, pastor. más abrigado, más envuelto por la Así temperatura tan baja, ¿no? Por el Tan frío baja. intenso que hacía en ese momento allí. Así es. El segundo aspecto importante es que estaban en un pesebre. Dice que estaba el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El pesebre como un establo, ¿no? Donde están los animales. Eso allí. es un pesebre. Un pesebre, pues básicamente no tiene paredes, tiene un techito No tiene como ninguna de paja, protección. ¿cierto? Así Ninguna es. protección. Simplemente se utilizaban algunos palitos de madera, un techito y ya, porque era donde comían los animales. Eso es todo. Pero Una ellos evidencia- estaban ahí. Exacto, es una evidencia muy clara de las circunstancias que rodearon Exactamente. el momento donde estaba ahí Jesús. Exactamente, sí. Lo otro que quiero señalar está en el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 2. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Había pues pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces Pastores fíjense en que la ese noche. es el tercer aspecto importante. El primero es que estaba en pañales. El segundo, estaba el niño en pañales en un pesebre, donde no pesebre. había ningún tipo de protección, de de abrigo, protección, de de nada. nada. Ok. Y decimos que 5 grados. Si alguien allí ha estado en una temperatura de 5 grados, entiende y sabe que hace demasiado frío, es muy frío. Entonces, no creo yo que Jesús hubiese estado allí en pañales, el niño, ¿no? Y acostado en un pesebrito en diciembre, ¿no? En esa temperatura tan baja. Así y el es. tercer aspecto importante es que Pastores. habían pastores. Sí, Y señor. dice, estaban en las vigilias y guardaban las vigilias de la noche. O sea, se turnaban los pastores para guardar toda la noche el rebaño. Entonces, 4 vigilias de la noche. exacto. ¿Creen ustedes allá en casa o donde nos estén viendo en este momento, creen ustedes que si realmente hubiese nacido Jesús en diciembre, hubiesen habido pastores No, guardando rebaño en la noche? En la noche es donde hace más frío, ¿cierto? totalmente. En la noche es donde ventea y hace frío parejo. Entonces, la Biblia es clara. La Biblia nos da diferentes aspectos importantes que nos dan a conocer que Jesús no nació en diciembre. Y por último, quiero que vayamos a San Mateo, para que ustedes vean. San Mateo. Sí, en el capítulo 2 también. San Mateo, el capítulo 2. Y fíjense lo que dice aquí, ¿no? Importante. Dice... El verso, Verso 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la parte importante que quiero que veamos es esta, pues su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a Para adorarlo. Entonces, la cuarta cosa importante que debemos ver y analizar es que habían estrellas en el cielo. Porque Ok. esa no era la única estrella que había. Era una estrella especial, pero no era la única estrella que existía, ¿cierto? Ahora, en el invierno, ¿cómo está el cielo? nublado, totalmente Cierto, o sea, oscuro. no hay un sol, Claridad. no está despejado, no. La noche no está estrellada, es una noche oscura, es una noche densa, ¿cierto? Porque el mismo invierno pues hace eso. Entonces fíjense que hay 4 características en la palabra de Dios, incluso podemos encontrar más, pero yo escogí solo esas 4 para Ok. darle a entender a mis queridos amigos y hermanos que Jesús no nació en diciembre. La Biblia es clara, mis hermanos, no nació en diciembre Jesús. Ahora, si Jesús no nació en diciembre... ¿Quién fue el que nació en diciembre? El que dice la gente que nació en diciembre. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si Jesús no nació el 25 de diciembre, como dicen algunos, o como la costumbre del mundo así lo dice, ¿quién nació en diciembre, mi querido pastor? Bueno, pues mira, hay una costumbre, una cultura, ¿no? Que por allá en el año 3000 antes de Cristo, básicamente en Babilonia existía una mujer que se llamaba Semiramis. Ok. Semiramis. En otros lugares se conoce como Istar o Esther en inglés. Esther en inglés. Y la Biblia se refiere a ella como Astartet o Astarte. Okay. Y se cree que pues esta mujer era la reina de Babilonia. Semiramis adoptó un niño, lo tuvo como hijo, el cual lo llamó Nimrod. Y según la Biblia, mi querido Israel, dice que Nimrod era descendiente de Adán y Así es. bisnieto de Noé, a través de la línea de Can. Así es. Y pues dice que fue su hijo natural, ¿no? Fue hijo natural de Cus, pero legalmente heredero de Zen. Puede verse esto en el capítulo
14, en el capítulo que habla de la Torre de Babel. Ahí está pues mencionado este aspecto. Y me llama la atención que la historia dice que fue la madre de Nimrod, esta señora Semiramis, pero después se convirtió en su esposa. Sí, hubo algo extraño allí, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, hay como una especie de... Bueno, en realidad no es incesto, ¿no? Diríamos que es como incesto, pero no es. ¿Por qué? Porque ella no era su madre biológica. La historia dice que era adoptada por él. Y cabe recalcar que Nimrod fue el creador de la Torre de Babel. Sí, señor. Fue el que inspiró y fue también el primer poderoso de la tierra después del diluvio, ¿cierto? Así es. Fue el creador de la ciudad, o fue el originario de la ciudad de Babilonia. Y muchas ciudades más, Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades grandes. Él fue el autor, el originador, fundada por Nimrod. Por Nimrod. Y otro dato interesante, dice que los babilonios, ¿no? Los babilonios llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Como una diosa, sí, señor. Y entonces todos los que querían tener acercamiento con Semiramis y gozar de los privilegios del país, tenían que traer el niño recién nacido. Y pues mencionamos esto porque nos vamos a dar cuenta en el desenlace de la historia. Ese niño tiene relación con algo también. Entonces, Semiramis pidió un culto para Nimrod. El culto a Nimrod se llamaba Moloch. Ok. Y el culto a Moloch dice que llevaban los niños vivos y los tiraban a la hoguera. A la hoguera, sí. Eso lo practicaban allí. Esa era la ofrenda. Esa era la ofrenda que daban para la diosa, para agradar a ellos y a los dioses, ¿no? A los dioses paganos de aquel entonces. Una costumbre pagana, netamente. Así Parte de los babilonios estaban de acuerdo y otros no con esta práctica. Optaron entonces por asesinar a Nimrod. Sí. Y lo lograron. Cuando su esposo fue matado, esta mujer Semiramis, según dice, se convirtió en la regente sobre el reino de él. Así es. Y pues, pero muchos de sus súbditos, ya dice allí la historia, que muchos de sus súbditos no creían que Nimrod fuese el parigual. Esa palabrita la estuvimos revisando, ¿no? El parigual, como el igual a un dios que había, que había sostenido ser antiguamente. Exactamente. Semiramis temió perder el control sobre ellos. Y entonces dice la historia que ella sabía que debía idear algo para apaciguar el milagro, para hacer allí, pareciese como un milagro. Algo que llenaría al pueblo de estupor y que demostraría que Nimrod era realmente un dios. Así es. Mi hermano, cabe recalcar aquí que en aquel momento se adoraba al dios Sol. Al dios Sol. Cierto, se adoraba al dios Sol. Y bueno, la historia también nos señala, ¿no? Que Semiramis comete, o bueno, sigue leyendo tú la historia o sigue compartiendo la historia para que nuestros amigos puedan conocer un poco más. De pronto no me vaya a adelantar yo, ¿no? Claro, totalmente no, porque es que mira que Semiramis actuó con prontitud. Rápidamente se acostó con uno de sus sacerdotes y quedó encinta esta mujer de uno de sus sacerdotes. Le hizo creer a todos los babilonios que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. Y pues 9 meses más tarde nació el niño. Y a este niño le ponen por nombre como Tamuz. Nace entonces, hermanos, y esto es interesante, ¿no? Porque ya aquí empieza a presenciarse el desenlace, porque dice que nace el 25 de diciembre. Era el día más corto del año y en el hemisferio norte, y señalaba el momento en que los días comenzaban de nuevo a alargarse. Al asociarse entonces a Nimrod con el día del sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del sol. Y creo que ahí entra exactamente lo que tú estabas contando ahora, ¿no? Sí. Bueno, la historia dice también que Nimrod, al morirse, o mejor dicho, él era el representante del dios Sol. Del dios Sol, ¿cierto? Total, del dios Sol, porque esas eran pues las creencias paganas de aquel momento. Cuando Nimrod muere, exactamente Semiramis tiene un plan, y el plan era ese: lograr sostenerse en ese reino, no perder ese reino. Totalmente. Y ella sabía que ideando este plan de tener un hijo del dios Sol, supuestamente, ¿verdad? Del Sol directamente, pues la gente iba a creer porque ese era su dios supremo. Así que lo que ella dice básicamente es que cuando ella queda encinta, dice que fue Nimrod, ¿verdad? Que se fue al Sol, o mejor dicho, el mismo dios Sol la dejó encinta, la dejó embarazada, recibió un rayo de sol y quedó embarazada.
cosa que no es cierta porque la historia también dice que ella rápidamente actuó y fue y con unos sacerdotes, ¿no? Con un sacerdote, ¿no? Así es. Y ahí fue como quedó encinta. Sí. Claro que sí. Y hay un datico que me ha llamado la atención y es el hecho de que, bueno, la cruz que hoy se usa en el cristianismo, o de la cruz romana, ¿no? Se origina básicamente de la T de Tamuz. Así es. Bueno, fíjense que ustedes, porque nosotros tenemos la cruz, nosotros cristianos, como un símbolo sagrado, ¿no? Exacto. Pero sí. realmente no es la cruz, porque la cruz era algo sumamente satánico y diabólico. ¿Cierto? Wow. Tenía una... Sí. Suena pesado Suena esto. pesado, pero es la realidad, mis hermanos. La cruz realmente era lo peor que podía existir para un ser humano. Por eso a Jesús lo mataron en una cruz. Okay. Porque si lo peor hubiese sido morir de latigazo, a él lo matan de la peor muerte. Sí, de la peor muerte. Ese era el plan de Satanás. Así es. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, nosotros vemos la cruz como un símbolo ya diferente. Ya Jesús le da otra cara. Pero realmente la cruz en sí es un símbolo satánico y diabólico, es un signo de nada, un símbolo pagano, ¿sí me entiende? Que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces vale la pena, Israel, mencionar aquí, porque esto suena un poco fuerte, pesado, pero lo que le da otro matiz a la cruz, otro significado a la cruz, es precisamente el hecho de que Jesús muere en ella y a partir de allí, de ese momento, entonces ya nosotros vemos la cruz como un instrumento y de pronto se matiza o se minimiza un poquito el concepto anterior, porque ya la vemos como un instrumento de salvación, donde Jesús ofrece su sacrificio y ya la vemos, pues, pero lo que tú dices y la historia lo afirma. Y de todas formas no vemos la cruz ni siquiera. Porque la cruz no tiene ningún poder. Vemos es el acontecimiento que sucedió en la cruz el evento. Y el que murió en la cruz. Totalmente. Es diferente, ¿cierto? Así es, claro que sí. Así es, mi querido. Entonces, bueno, mis hermanos, ya demostramos con la palabra de Dios que Jesús no nació en diciembre. Entonces, ¿quién nace en diciembre, mi querido? Esa es la pregunta del millón. El llamado Tamuz. El llamado Tamuz. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, si nosotros nos estamos dando cuenta, mis queridos hermanos, que realmente en diciembre no nació Jesús, ¿por qué el mundo cristiano o por qué el mundo en general, mi hermano, celebra esta fecha como el nacimiento de Jesús? ¿Qué pasó para que eso sucediera? Bueno, mira, se dice, ¿no?, que de todas maneras la gente no iba a seguir adorando a Semiramis. Entonces se hace como un cambio allí y se cambia el nombre. Se cambia el nombre de muchas prácticas. Ahora, esto se origina también porque Constantino, según lo que yo recuerdo de la historia, Constantino viene a ser parte del cristianismo, o digamos, no se convierte, pero viene al cristianismo, y al venir al cristianismo viene también con muchas costumbres de allá, que él traía, el paganismo. Exactamente. Y entonces, pues, tal vez maquilla, diríamos la palabra maquilla, tapa, camufla, o le cambia de nombre a muchas prácticas que se hacían allá en el paganismo, la traen al cristianismo, le cambian de nombre y se siguen realizando. Y entre esas, pues, está justamente la práctica o la celebración de la Navidad. Y pues, realmente ya hemos descubierto quién nació. No nació Jesús el 25 de diciembre. ¿Quién nació? Tamuz. ¿Quién es la mamá de Tamuz? Semiramis. Así es. Y ahora, yo quisiera, Israel, que tú nos dijeras, porque tú conoces un poquito más del asunto. Mira que tiene un niño, lo mencionábamos ahorita en la historia, ¿no? Semiramis tiene un niño en sus brazos, al lado derecho. Así es. Eso es lo que dice la historia. Y entonces, como muchas prácticas del paganismo vienen al cristianismo, esa práctica de Semiramis con el niño viene acá, al cristianismo. Sí. Entonces se asemeja mucho como a la Virgen María, ¿no? Sí, exactamente. Fíjense que el cristianismo, o bueno, el Roma como imperio, ¿no? Correcto. Roma imperial, su religión era la religión pagana. Total. Religión pagana. Ellos adoraban en el día del sol, o sea, en el primer día de la semana. Por eso cuando usted se da cuenta que el día domingo en inglés es Sunday. Significa día del sol. Día del sol. Y no es casualidad que Roma, o mejor dicho, Roma pagana, guardaban ese día, el primer día de la semana, el día del sol, y ellos adoraban justamente al sol. Ahora fíjense algo interesante, ¿no? Cuando Roma decide hacerse cristiano o volverse cristiano, entre comillas, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue una mezcla de cristianismo con paganismo. Entonces fíjense que vemos unas costumbres disfrazadas.
Costumbres disfrazadas. Por ejemplo, si usted se pone a ver el cristianismo en general, la iglesia apostólica romana, católica, apostólica y romana, tiene costumbres de Roma y tiene costumbre cristiana. Por eso usted ve que guardan el día domingo, un día que es antibíblico, mi hermano, y lo aclaramos. Sí. Un día que es antibíblico. No pierdas tu punto, Israel. Ese día que se adora ya, pues luego lo camuflaron, lo taparon un poquito, o para calmar la conciencia, mira, entonces dijeron, como Jesús resucitó el domingo, sí, entonces entonces pudo entrar de manera perfecta y suave y la gente lo aceptó. Como es el día en que Jesús resucitó, pero nunca dice la Biblia que debemos adorar en domingo porque Jesús resucitó el domingo, de ninguna manera. No, la Biblia no apoya ningún texto de la Biblia, apoya eso. Totalmente. Pero para ir finalizando, mis queridos hermanos, este es un tema interesante. Claro. No hay mucho tiempo, pero la idea es abarcar lo mayor posible. ¿Está bien? Para finalizar, el paganismo mezcló con el cristianismo y nació, pues básicamente, una cantidad de errores que son antibíblicos, mi querido hermano. Así es. Y uno de esos fue la imagen de la Virgen María. Saben que no todos los paganos quisieron ser cristianos, porque no todos estaban de acuerdo con el cristianismo. Totalmente. ¿Qué se le ocurrió al paganismo? Dijo, bueno, entonces vamos a quitar algunos nombres, algunas cosas y modifiquemos de tal manera que los paganos estén contentos y los cristianos también. Entonces, ¿qué hicieron? La imagen de Semiramis, de la diosa Semiramis con Tamuz en sus brazos, es la imagen que hoy vemos de la Virgen María. Correcto. Que la hicieron pasar por la Virgen María con Jesús en el brazo. Ahora, interesante. Esto es otro tema, ¿no? Sí, y los cristianos aceptaron esa imagen, esa figura. Los primeros cristianos católicos aceptaron esa figura, ¿no? Como la Virgen María. Un datico para que ustedes se den cuenta que no es mentira y la historia no miente. La Virgen María, por casualidad, ¿no? Que no es casualidad, tiene un sol arriba de ella. Así es. Ustedes pueden notar una imagen de la Virgen María, tiene un sol, haciendo alusión a Semiramis, a la diosa que adoraba ¿qué? Al rey sol, al dios sol. Entonces, importante, mis queridos, que nosotros entendamos que Jesús no nació en diciembre. Jesús no nace en diciembre y el que nace en diciembre es un dios pagano, ¿cierto? Yo creo que vamos a tener que hacer otro videito, mi querido hermano, porque es necesario explicar otras cositas para los cristianos. Porque yo sé que de este video van a surgir muchas preguntas de los cristianos. Por supuesto. Bueno, pero que la sierva del Señor dice esto, la sierva del Señor dice lo otro, ¿cierto? Totalmente. Entonces, en el segundo video no se lo pierdan, para que podamos conocer realmente qué dice la sierva del Señor, qué dice la Biblia, si nosotros realmente debemos celebrar un diciembre o una Navidad. Totalmente, totalmente. Así que les agradecemos por estar aquí con nosotros. Esperen nuestro segundo video donde podamos tomar un poco más de tiempo para explicar algunas dudas, algunas inquietudes que sin duda alguna van a surgir en su mente como fruto de la presentación que hemos hecho acá, pero que para poder explicar mejor vamos a tomar otra sección y así aclarar algunas inquietudes para todos. Muchas gracias por vernos, les animamos para que compartan este video. Hace parte de lo que la historia dice y más que la historia, lo que la palabra de Dios y el Espíritu Profecía nos presenta para no seguir practicando los errores que Satanás nos ha vendido desde el mismo comienzo de este mundo. Así que gracias por estar aquí y pues nos despedimos con mucho cariño, mi querido Israel. Así es, bendiciones, que el Señor me los guarde. No se pierdan el otro video, por favor, y estén atentos allí, denle a la campanita para que cuando montemos el otro video, ¿verdad, mi pastor? Totalmente. Pueda llegar la notificación y no se lo pierdan. Bendiciones del cielo, mis queridos hermanos y amigos. Chao, chao. Chaito. Bendiciones.